Hola, apreciados estudiantes. Voy a hacer este video pues en solicitud de ustedes, tratando de hacer un resumen de los temas que vamos a ver en el examen final de riesgos químicos. Iniciamos con la clasificación de los agentes químicos, que se da en tres grupos, una según el estado físico, otro según la forma como se presenta en la materia en que habitamos, tres según la manera como éstas afectan el organismo humano. El primero, según el estado físico, es sólidos, líquidos y gaseosos. Sólidos, las estructuras son mucho más estables que los líquidos y que los gases y los vapores, pero estos sólidos al ser triturados o al ser pulidos se vuelven inestables y pueden generar reacciones adversas como explosivas, reactivas, inflamables o pueden ser tóxicas al organismo. Las líquidas son de mayor abundancia y se encuentran más y son más inestables. Tenemos, por ejemplo, la acetona, la gasolina, algunos plaguicidas. Los otros son gases y vapores. La diferencia entre un gas y un vapor es que el vapor viene del estado líquido y el gas siempre ha estado en ese estado. Según la forma de presentación en el ambiente, tenemos dos grupos, aerosoles sólidos y aerosoles líquidos. Dentro de los sólidos están los polvos y los humos. Dentro de los líquidos, la niebla y las neblinas. En cuanto a los polvos, pueden ser inorgánicos o orgánicos. Dentro de los polvos están las fibras, que son polvos que tienen una forma diferente porque son más alargados y delgados, permitiendo que entren fácilmente a los alveos. Los humos se clasifican en smog y en fume. Smog es resultado de la combustión de materiales orgánicos, en cambio el fume es resultado de la combustión de metales, por ejemplo, como en la soldadura. Y la diferencia entre niebla y neblinas es el tamaño del aerosol. Las nieblas son mucho más grandes que las neblinas. Las neblinas son más pequeñas. Es esa imagen grisácea que nosotros vemos en el cielo de Medellín. En cambio, la neblina es cuando aplicamos pintura o aplicamos un plaguicida o se le aplica el alcohol, por ejemplo, cuando se está limpiando alguna superficie. En cuanto a los efectos patológicos en el organismo, tenemos los irritantes que pueden ser primarios o secundarios, dependiendo en el lugar que se presente el efecto, si es local o sistémico. Los asfixiantes que pueden ser simples o químicos. Los anestésicos y narcóticos, lesiones a los pulmones como los que generan neumoconiosis, tóxicos generales o sistémicos como los plaguicidas, cancerígeno como el asbesto, mutagénico, teratogénico, que en ellos se incluyen los que generan daños al feto, daños al sistema reproductivo y daños a los bebés a través de la leche materna. Están los productores de dermatosis. Hay diferentes vías de ingreso al organismo. Por ejemplo, la vía respiratoria, que es la más importante, le sigue la vía dérmica, luego la digestiva y la parenteral. La eliminación de los tóxicos se hace principalmente a través de la vía renal, el hígado, el colon y a través del sudor, la saliva, la leche materna y el aire expirado. El sistema global armonizado, que es el que vemos en la pantalla, es el que nos identifica el peligro de los agentes químicos en las etiquetas y en las hojas de seguridad. Importante aprendernos las siglas internacionales, el de la NIOSH, la OSHA, el ISH, el ACIH, el TLB, ¿cierto? ¿Qué significa esa sigla? El TLB, TW, A, TLB Steel, TLBC. Importante que nos aprendamos esas siglas internacionales. En cuanto al sistema global armonizado,
tenemos que tener presente que él clasifica a los compuestos químicos en diferentes grupos. Ya lo estoy buscando. Muy bien. En 3 grupos. Los peligros físicos, que es el que nosotros hablamos de lo que es la materia. 2, los peligros a la salud, que es el que ya hablamos de los daños a los seres humanos. Y 3, a los peligros al medio ambiente. En cuanto a los peligros físicos, tenemos los explosivos, tenemos los gases inflamables, los aerosoles, los gases comburentes, los gases a presión, que se dividen en 4 grupos, los líquidos inflamables, que dependiendo del punto de inflamación es el grado que tiene de inflamabilidad, están los sólidos inflamables, sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, líquidos comburentes, sólidos comburentes, peróxidos orgánicos, sustancias y mezclas corrosivas para los metales. Entonces son 16 grupos de los peligros físicos. Y ya tenemos los peligros para la salud, que es toxicidad aguda, que va de una categoría 1 a la 5. El grupo 2, que es corrosión o irritación cutánea. Acuérdense que la diferencia entre corrosión es que la lesión es irreversible y la irritación es una lesión reversible, que el pH va desde menos de 2 hasta mayor de 11.5. Están las lesiones oculares graves o irritación ocular, sensibilidad respiratoria o cutánea, que también se clasifican en grupo 1, 1A, 1B, mutagenicidad de las células germinales, 1A se sabe, 1B se considera y 2 es sustancia motivo de preocupación por posibilidad. Carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica de órganos diana. Recordemos que los órganos diana son órganos blanco para las sustancias químicas, por ejemplo, el cerebro y la sangre. Toxicidad específica de órganos diana, pero con exposición repetida, diferente a la anterior, que es exposición única. Peligro por aspiración, y ya nos quedan los que son peligros al medio ambiente, tanto el primero, que es peligro para el medio ambiente acuático, que puede ser agudo o crónico, como los que tienen que ver con los peligros para la capa de ozono. Esos son el grupo del sistema global armonizado. Es de resaltar definiciones de comburente, de pirofórico, de reacción adversa con el agua. Todos esos términos los tenemos que tener claros y tenemos que estudiar para el examen. Además, tenemos que conocer la clasificación que hace el libro naranja, el libro de la ONU, de las sustancias químicas. Entonces, el primer grupo son las sustancias u objetos explosivos. Aquí en la pantalla vemos las imágenes de 1 a 3, se ve lo que es la bombita haciendo la explosión, y ya a partir del 1.4, 1.5 y 1.6 simplemente están las letras y no tienen los dibujos. Acuérdese que entre menor sea el número, mayor es el riesgo. O sea, son más peligrosos. La clase 2 están los gases que pueden ser inflamables, no inflamables o los tóxicos, que el tóxico es la calaverita. El grupo 3 son los líquidos inflamables, el grupo 4 son los sólidos,
Pero entre esa clase 4 tenemos los sólidos inflamables que reaccionan espontáneamente, que es el 4.2, el del triangulito blanco y triangulito rojo. Luego están los sólidos inflamables normales, por decirlo de alguna manera, que generan calentamiento espontáneo, que son las de las 7 rayitas verticales rojas, y luego están las sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, que ese es el rombito azulito. En el grupo 5 está el 5.1, sustancias comburentes, 5.2, peróxidos orgánicos. Siempre mirar la numeración de abajo porque nos identifica el riesgo de la sustancia. 6, hay 6.1, sustancias tóxicas, y 6.2, sustancias infecciosas. La clase 7 son material radiactivo, que puede tener cualquiera de estos símbolos. La 8 son sustancias corrosivas, la 9 son sustancias peligrosas varias o misceláneas. En cuanto al panel naranja, que también va en el medio de transporte para identificarnos la peligrosidad de la sustancia, va desde el 2 hasta el 9 y generalmente consiste entre 2 a 3 dígitos y va en la parte superior del panel naranja. Recuerden que ese número es también llamado el número de Kendall. 2 significa emanación de gases. 3, inflamabilidad de materias líquidas y gases. 4, inflamabilidad de materia sólida o materia sólida susceptible a autocalentamiento. 5, oxidante, o sea, comburente que favorece el incendio. 6, toxicidad o peligro de infección. 7, radioactividad. 8, corrosividad. 9, peligro de reacción violenta espontánea. El número duplicado indica una intensificación del riesgo. Por ejemplo, 33, doblemente inflamable, un líquido. 66, o doblemente tóxico o doblemente infeccioso. 88, corrosivo, por ejemplo. Cuando una materia posee un único riesgo, este es seguido por el 0, por ejemplo 30, 40 o 50, que puede ser un compuesto comburente. Si el código de riesgo está precedido por la letra X, indica que el material reaccionará violentamente en el agua. Por ejemplo, acá está X88, significa que es altamente corrosivo y que reacciona con el agua. También que debemos estudiar las propiedades de inflamabilidad, ¿sí? Que tienen los líquidos, que tienen los sólidos y que tienen los gases, que son distintos. Además, tenemos que estudiar lo que son el muestreo que vimos la clase anterior y saber las formas de almacenamiento, las condiciones estructurales que debe tener una bodega o una fábrica de sustancias químicas, el tipo de contenedores que pueden tener una sustancia química, los elementos de protección, las formas de extracción y la ubicación correcta en cuanto a la ventilación. ¿Qué les puedo decir, jóvenes? Estudien, prepárense y nos vemos en la videoconferencia, que ahí aclararemos la mayor cantidad de dudas. Acuérdense que puedo generar preguntas prácticas, tanto de las imágenes del panel naranja como de la NFPA 704 o de esas características que tienen los compuestos químicos que se hacen que se absorba con mayor o menor facilidad los compuestos químicos. Por ejemplo, la solubilidad, la volatilidad, la temperatura y la presión atmosférica, que son puntos muy básicos. En cuanto a la inflamabilidad,
tener claro la definición de límites de inflamabilidad superior e inferior, qué es punto de inflamabilidad. Todas esas son herramientas básicas que nosotros necesitamos manejar. Igualmente, que conozcan el extintor, las partes, cuáles son los tipos de fuego y los tipos de material extintor. Muchas gracias y espero que este video corto les haya servido un poco.